Él ahora también hará una breve presentación suya y nos ponemos también a la escucha de esta reflexión que nos ayuda en nuestro camino de este tiempo. Gracias, Padre José María. Buenos días a todos. Una alegría realmente este reencuentro, aunque más no sea virtual, porque tengo muy buenos recuerdos del retiro que compartimos hace ya unos años, creo que fue en 2014, con algunos en Punta de Tralca, con otros en Locaña. Y, y cuando me dijeron que el tema de este encuentro, de mi exposición y del diálogo posterior sería sufrimiento y esperanza, me resultó doblemente atractivo, porque tanto el sufrimiento como la esperanza son realidades que uno nunca termina de dominar, por decirlo de algún modo, ¿no? Nunca terminaremos de aprender a vivir. Y yo creo que la llegada de esta pandemia lo ha puesto una vez más de manifiesto, ¿no? ¿Quién podría decir que ya sabe cómo enfrentar el sufrimiento propio o ajeno? Decía Marilena Walsh, una querida poetisa y cantautora nuestra, en uno de sus versos decía: aun cuando hayamos envejecido, siempre el dolor parece recién nacido. Y, y la esperanza, por su parte, eh, es un tesoro que siempre es preciso custodiar y a veces incluso, yo diría, rescatar de entre los escombros cuando la tribulación nos esconde los horizontes y nos deja la intemperie. Ahora bien, el hecho de poner juntas estas dos palabras, sufrimiento y esperanza, como título de este encuentro, a primera vista parece sugerir un cierto conflicto entre ellas, ¿no? Como una sospecha de incompatibilidad. La pregunta sería, eh, ¿no habría que eliminar el sufrimiento del horizonte para que nuestra esperanza fuera razonable? Y así lo sienten muchos. El secularismo ha despojado a mucha gente de la posibilidad de encontrar un sentido para la enfermedad, para el sufrimiento y sobre todo para la muerte. Y el sufrimiento, sin embargo, es inherente a la condición humana y si bien es necesario hacer todo lo posible para disminuirlo, para calmarlo e incluso para superarlo cuando es posible, no está en nuestras manos, como decía el Papa Benedicto en la encíclica sobre la esperanza, no está en nuestras manos eliminarlo por completo del mundo. Se trata entonces de aprender a integrar el sufrimiento como algo que forma parte de la vida y que en esa medida no boicotea necesariamente nuestra esperanza, viéndolo como algo que no siempre la contradice, sino que por momentos será compañero de camino y que incluso más de una vez ayudará a purificarla. ¿Cuántas veces ha sido el sufrimiento el que, frustrando nuestras expectativas humanas, nos enseñó a esperar de veras en Dios, es decir, a elegir edificar sobre sus promesas antes que sobre nuestros planes, por buenos que fueran? Entonces la paradoja que postula nuestra fe cristiana en el misterio pascual es que la resurrección no elimina la cruz, ¿no? Porque siempre nosotros tenemos ese dichoso horizonte detrás de la cruz, de la vida nueva de la resurrección, pero no significa que la resurrección elimine la cruz, ni de la vida de Cristo, ni de la vida del cristiano. Y es muy significativo en este sentido que Jesús se presente resucitado ante sus discípulos con sus llagas, que podría haber eliminado.
Es más, las ofrece de alguna manera como carta de identidad, queriendo revelar no tanto que ha sufrido, sino lo que ha amado. ¿Mm? Porque las llagas del Señor lo que nos muestran, lo que nos quieren mostrar es su amor por nosotros, ¿no? Y por eso no hay posibilidad de esperanza sin cruz. No solo no hay cruz sin esperanza, sino que no hay posibilidad de esperanza sin cruz. Porque el amor es el fundamento de nuestra esperanza y no hay amor auténtico y maduro que no haya pasado muchas veces por el crisol de la cruz. Pregúntenselo, si no, a un matrimonio o a quienes son padres de familia. Ahora bien, después de escuchar esto, quizá alguien podría objetarme si acaso no estoy proponiendo la resignación frente a la injusticia, al dolor, a la enfermedad, a la violencia, a la desigualdad. Y en realidad me estoy situando frente al hecho consumado de algo inevitable, como es la pandemia en la que estamos envueltos. Porque ciertamente estamos llamados a enfrentar el mal, buscando vencerlo en lo posible a fuerza de bien. Esto no está en discusión y además no podemos eludirlo. Y hay que tener cuidado en este sentido de un cierto quietismo o fatalismo que nos lleve a la resignación, porque la esperanza cristiana siempre estará acompañada de la parresía y de la profecía. Lo que yo en realidad cuestiono es el despojar de sentido al sufrimiento, reduciéndolo a algo puramente negativo, sin poder descubrir, como nos lo permite la fe, su ambivalencia, por llamarla de algún modo. Ambivalencia que es propia de toda poda, porque la poda a primera vista es solo pérdida, y sin embargo esconde siempre la potencialidad de una vida nueva. En este sentido me refiero a que si renunciamos a priori a la posibilidad de la poda para no pagar su precio, estaremos sin darnos cuenta hipotecando la esperanza. Y en un escenario de dolor como el que nos toca enfrentar, es preciso abrirnos a discernir los signos del tiempo, algo siempre necesario en tiempos de crisis o de confusión, para saber no solo lo que Dios espera de nosotros, sino también lo que podemos esperar de Dios. Es decir, hay que evitar la reducción moralista de los signos de los tiempos como si fueran únicamente señales de lo que tenemos que hacer en una hora determinada. Y no fueran también señales de los que Dios quiere darnos, de algo nuevo que Él quiere obrar en nosotros o entre nosotros. Y es toda una ironía que la primera pandemia global tenga lugar cuando la humanidad ha alcanzado un grado de consumismo como nunca antes había existido, en una cultura en que se identifica la propia dignidad y felicidad con la capacidad de consumir. Y esto ha llevado a esta cultura a crear todas las formas posibles para evitar el sacrificio, el dolor, el sufrir, por la llegada por lo cual la llegada de este mal universal nos encuentra tanto en el plano psicológico como en el plano espiritual, particularmente vulnerables y desprovistos. Y la pandemia ha puesto al desnudo también el altísimo costo que tiene en el plano psicológico y afectivo una vida sin trascendencia, que se habituó a negar o maquillar la muerte para excluirla del horizonte vital, para falsificar la esperanza haciéndola consistir en que vivamos como si fuéramos inmortales.
Y cuando la realidad se impone de manera abrupta e inesperada, lo que sobreviene es el terror en tanta gente. Y los cristianos somos bendecidos al ofrecernos la fe, un horizonte de sentido para la muerte. Es más, podemos llegar a llamarla hermana muerte, como lo hacía Francisco de Asís. No porque nos resulte exenta de gravedad o de dolor, sino porque ella forma parte de nuestra existencia terrenal y de nuestro paso hacia una vida plena. Por eso estoy convencido de que como pastores tenemos que volver a provocar el deseo del cielo. Suena un poco ingenuo, ¿no? Cuando se acusó a los cristianos de evadirse del compromiso con la historia bajo pretexto de no ser de este mundo, de no ser sino peregrinos que no tienen aquí su morada, sino en el cielo, su morada definitiva, digamos, su patria en el cielo, se nos advertía sobre un riesgo real. Pero ojo, tan verdadero como eso es que si dejamos de soñar con el cielo, no alcanzaremos suficiente disponibilidad como necesitamos para transformar el mundo actual. Solo quien cree en la otra vida tiene la libertad suficiente para poner en juego su vida aquí sin guardarse nada para sí. Porque esperar en la otra vida hace que uno pueda no querer vivir todo ahora, como lo postula ese mandato, digamos, de alguna manera de la cultura posmoderna, ¿no? Ahora bien, pasando a un plano propiamente sacerdotal, para ver de qué modo afecta nuestras vidas esto que estamos atravesando, decía el cardenal Martini, siguiendo la mirada que sobre Cristo tiene la carta a los Hebreos, decía lo siguiente: Jesús llegó a ser sacerdote en el hecho de compartir el sufrimiento. Él tenía desde el principio la capacidad de ser sumo sacerdote misericordioso y fiel. Pero Dios ha querido que el Hijo integrara esa capacidad en su propio cuerpo al compartir el sufrimiento de los demás. Es un tema importante, ya sea como ideal del obispo, ya sea como ideal del sacerdote. Estar tan cercanos a la gente y a sus dolores, que se compartan y por consiguiente lleguemos gradualmente a ser misericordiosos y fieles, como Jesús. Hasta aquí las palabras de Martini. Es por tanto una muy buena señal que todo esto que estamos viviendo no solo no nos deje indiferentes, sino que más concretamente nos haga sufrir, compadeciéndonos de las víctimas y de sus familiares, de quienes están atravesando esto solos y de quienes empiezan a sufrir ya el gravísimo problema social que esto nos está dejando como secuela. Por donde se mire, el presente y el futuro inmediato estaremos rodeados de sufrimiento. Un querido amigo italiano que formaba parte de nuestra comunidad en la Iglesia Argentina en Roma, en los años en los que yo fui rector allí, me contaba una vez que me invitó a acompañarlo, íbamos en su autito a un concierto, y compartió conmigo que cuando estaba por casarse, fíjense, él ya estaba por cumplir las bodas de oro matrimoniales. Y me decía, cuando yo estaba por casarme, hablando con quien era en aquel entonces mi padre espiritual, él me dijo: Julio, ten presente que cuando te cases se te estirará la piel.
queriendo decirle que hasta ese momento su sensibilidad podía quizá limitarse mayormente a lo que le ocurría a él, pero que en adelante sentiría por él y por su mujer, y luego también por sus hijos, y luego por sus nietos. Es decir, se le iría estirando la piel. Y habían pasado ya 50 años de aquel diálogo cuando me lo refería y sin embargo tenía bien presentes aquellas palabras porque había podido verificar su verdad en carne propia. Bueno, algo análogo podría decirse de quien se ordena sacerdote. Si se entrega de verdad, se le estirará la piel. Si en la vida de un sacerdote esto no ocurre, es probable que se haya ido deslizando hacia la vida de un solterón. Y en lugar de cuidar el rebaño, haya terminado cuidándose a sí mismo. Casi inadvertidamente habrá cumplido el tránsito que va del pastor al asalariado. Y nosotros estamos llamados a hacer crecer el reino, anunciando la palabra, celebrando los misterios, pastoreando al pueblo de Dios, pero también sufriendo por Él y con Él. Esto forma parte de nuestra identidad vocacional, porque nosotros no tendremos hijos, pero no podemos no ser padres. En una de sus más penetrantes intuiciones pastorales, a poco de iniciar su pontificado, el Papa Francisco nos presentaba a la Iglesia como un hospital de campaña. Él decía así: veo con claridad que lo que la Iglesia necesita con mayor urgencia hoy es una capacidad de curar heridas y de dar calor a los corazones de los fieles, cercanía, proximidad. Veo a la Iglesia como un hospital de campaña tras una batalla. Qué inútil es preguntarle a un herido si tiene altos el colesterol o el azúcar. Hay que curar las heridas. Ya hablaremos luego del resto. Curar heridas, curar heridas. Y hay que comenzar por lo más elemental. Y Jesús quiere que toquemos la miseria humana, que toquemos la carne sufriente de los demás. No hay para qué decir hasta qué punto esta imagen cobra dolorosa actualidad en lo que estamos viviendo. Ahora bien, ¿cómo acompañar nosotros como pastores el sufrimiento de nuestra gente sin que entre en crisis nuestra esperanza, nuestra propia esperanza? Sobre todo cuando la demanda pastoral es desgastante y nos enfrenta a expectativas que permanentemente nos superan. ¿Quién puede decir que ha logrado tener todo bajo control, ¿no? Menos lo podremos decir dentro de un tiempo. Y en esas circunstancias, la pregunta no es solo cómo no desanimarnos, sino también cómo no terminar quemados. El término inglés burnout creo que es un feliz hallazgo para expresar lo que alguien siente cuando experimenta haber consumido o agotado todos sus recursos. Ahora bien, a mi entender, si no queremos terminar quemados, es preciso, valga la paradoja, cuidar la llama, que la llama siga ardiendo en nuestro corazón. Esa llama que solo el Señor puede encender cuando nosotros lo buscamos, cuando vamos al encuentro de la zarza ardiente. Cuando por el contrario descuidamos esa llama, cuando el activismo termina ahogándola con la pretensión de reemplazarla, allí comienza uno a vaciarse de sentido y a perder fácilmente la medida o el sentido de los propios límites.
ante la necesidad de no parar para sentir que a través de lo que hacemos somos alguien y sentir que valemos como curas y como personas. Entonces, el terminar quemados está a la vuelta de la esquina. O también está a la vuelta de la esquina algún corazón que pueda darnos aquello que hemos dejado de recibir del Señor, al habernos sustraído del contacto íntimo con Él. Hay que tener aceite para la propia lámpara si uno quiere iluminar el camino de otros. Y ese aceite no se compra, se recibe. Se recibe en el encuentro con el Señor, en la escucha de su palabra. Eso que tantas veces Jesús buscó en la soledad de sus encuentros con el Padre. Y quisiera terminar con una imagen, que es la del crucifijo el crucifijo que tenemos en la capilla de nuestra casa parroquial. Y aquí le voy a pedir a Marcelo, yo le mandé un par de fotos porque no hubiera sabido cómo subirlas, ¿no? Le voy a pedir a Marcelo si las puede mostrar, ¿no? 2 o 3 fotos mandé del crucifijo que preside nuestro oratorio, digamos, ¿no? Vamos a ver si aparece. Ahora sí, muy bien. Este es un crucifijo que tenemos en nuestro oratorio y por el cual tengo particular cariño, no solo por su belleza, sino ante todo por lo elocuente y original que es el gesto de Cristo en esta talla. Como vemos en ella, Jesús está todavía vivo, con la cabeza erguida, es más, levantada, mirando hacia arriba. Es eso precisamente lo que me cautiva. Está mirando hacia el Padre. Y nos enseña así cuál debería ser el gesto que ha de acompañarnos también a nosotros cuando nos toca en la vida pasar por la cruz. Por eso es bueno preguntarse hacia dónde estamos mirando cuando entra en crisis nuestra esperanza. Dejo la pregunta para que cada uno pueda retomarla después. Y es muy consolador para nosotros, por otra parte, ver hasta qué punto Jesús fue verdadero hombre con toda la vulnerabilidad propia de la condición humana. Él no enfrentó el sufrimiento y la muerte como uno de esos héroes de película hollywoodense que nunca duda ni temen a nada. Porque el ideal del cristiano no es la heroicidad. No es eso lo que se nos pide. La heroicidad fue siempre un ideal pagano. Jesús enfrenta su muerte sin ocultar la fragilidad que siempre acompaña la condición humana. Siente miedo, pide al Padre que lo libre de este cáliz, suda sangre y sin embargo llega hasta el final de su entrega. ¿Cómo lo logra? La fortaleza de alguien frágil radica en el lugar donde se apoya. Si Jesús pudo soportar el sufrimiento y enfrentar la muerte con extraordinaria dignidad, que no se opone al miedo y a la oscuridad que experimentó, fue porque se apoyó en Dios Padre. De allí provenía su fortaleza. Y la otra fortaleza de Jesús en su pasión está en el amor. Ninguna motivación en esta vida es más fuerte que el amor. Y es el amor al Padre y a nosotros lo que llevó a Jesús a sacarle el cuerpo, a no sacarle, ¿no? El cuerpo al sufrimiento y a la muerte. La gente que ama de verdad a los demás, piensen ustedes otra vez en lo que un padre o una madre de familia son capaces de hacer por sus hijos.
La gente que ama de verdad siempre encuentra fuerzas nuevas para seguir adelante pensando en los demás. La pasión de Cristo nos deja entonces dos preguntas para formularlos cuando la cruz se hace presente en nuestro camino. ¿En dónde nos apoyamos? ¿Y para quién vivimos? En la respuesta que demos a estas dos preguntas, encontraremos la temperatura de nuestra esperanza. Y estando en el Gólgota, no podemos dejar de contemplar a María, nuestra madre, que en esto de desentrañar cómo conjugar el sufrimiento y la esperanza, junto a su hijo, es la mejor maestra. Y fue precisamente allí, junto a la cruz de su hijo, que se nos aseguró que al lado de nuestra cruz la tendríamos como madre. Bien, hasta aquí llego. Perdón si me excedí un poquito del tiempo convenido, pero les confieso, tuve que reducir varias veces lo que había preparado para que me entrara en los tiempos que me habían pedido. Así que ahora estamos en tus manos, Marcelo, para ver de qué manera cada cual puede participar, ¿no? Sería lindo, a mí me gustaría también escucharlos, compartir lo que cada uno está pensando. Esa es la idea de este momento. Tienes la palabra si quieren comentar algo, preguntar, profundizar, etc. Cada uno puede poner en on su micrófono abajo a la izquierda y vamos conversando. Le damos la palabra. Está Ignacio. Muy bien, Ignacio. Tal vez ustedes creen que voy a hacer una pregunta, pero me hubiera gustado que él hubiera seguido con el tema. Nada más. Hola, Ignacio. Yo, padre, ¿me escucha? Muy bien. Francisco Javier, sí. ¿Cómo no? Sí. ¿Sabe? Me ha llamado mucho la atención lo que usted ha dicho con respecto a esta fragilidad de lo humano en Cristo, y esa es la fortaleza de la esperanza, tanto en lo personal, y también esta disponibilidad hacia los demás. Y hay una experiencia que a mí me enriquece en este llamado a la esperanza. Hemos formado una comunidad de exalumnos de la Universidad Católica de la generación del 80 y el 90. Somos más que 100. Y yo todos los días en la mañana les mando alguna parte de la oración de laudes, o una antífona, o alguna de la oración de las preces, o alguna parte de un salmo. Y genera un momento de oración muy, muy bonito, porque yo me doy cuenta en el chat cómo van rezando la oración y van diciendo amén. Y a mí en lo personal eso me enriquece en cuanto veo que hay una comunidad, son muchos profesionales que van haciendo oración con algo tan simple, a través de esta comunidad de chat que tenemos, y uno descubre ahí estas fragilidades también y los problemas de cada uno de ellos, porque lo manifiestan. Y entre nosotros, al interior de este chat, compartimos esos dolores y esos sufrimientos, y nos animamos en la esperanza. También hay momentos de diversión y cosas entretenidas, eso sucede en los chats. Pero siempre en la mañana temprano, yo más o menos alrededor de las 8, trato de enviarles este texto de alguna parte del rezo del audio. Entonces este animarme en la esperanza tiene una fortaleza.
al saber que otros también se están animando en la esperanza, en esta experiencia de hacer oración juntos. Y una comunidad muy bonita, somos alrededor de 100 o un poco más. Entonces, cada mañana todos conectados a este momento de oración. De manera que yo le agradezco esa dimensión también del sacerdocio, de ir uno en favor del otro y escuchar el sufrimiento del otro. Porque piden muchas veces, Padre, rece por mí. De manera que eso yo quisiera compartir en esta mañana. Muchas gracias. Muy bonito. Hola, Padre José María Recondo. Yo lo recuerdo cuando era seminarista y nos dio un retiro, y tengo muy lindos recuerdos de ese retiro. Creo que fue usted, no sé, estoy 95% seguro. ¿Sabes, Eduardo, es tu nombre? Sí. Tengo que inclinarme por el 5%. Porque ¿Usted no dio retiro del seminario? no, he tenido, hasta ahora no, porque he tenido varios intentos frustrados, digamos. Nunca llegué, porque Pero siempre por H o por B. nunca ha dado un retiro. Pero de todas formas me alegro de ese buen recuerdo de... Me leí un libro, no sé, pero algo tengo de José Ahí, María. eso puede ser. Perdón, bueno. Un retiro del clero. No, ahí lo del libro puede ser. Ahí estamos. Bien, partí malísimo, ahora me da hasta vergüenza hacer la pregunta. No, al contrario, has dado pie a que nos divirtiéramos un poquito, así que... No, pero yo el retiro al clero una vez. Al clero sí. Entonces a lo mejor ya era cura, no sé, bueno, estoy confundido ahí. Ahí está, ahí Puede ser. Pero dime, ¿no? Sí, yo lo que le quería preguntar, padre, es, a ver, yo personalmente la he pasado bien mal con todo esto, me encuentro muy reflejado en lo que usted habla del sufrimiento. Se han cambiado mi horario, me cuesta dormir, estoy más irritable, tengo menos paciencia y de pronto también me he visto abrumado con el nivel de sufrimiento de la gente, especialmente a nivel también psicológico. Mucha gente que la pasa mal y te va contando, porque como uno es cura, te cuentan sus dramas más profundos y me da mucha pena porque yo sufro, pero veo también que otra gente con menos elementos que yo la pasa más mal todavía. Y entonces yo le quiero preguntar por la actitud en general que usted propone desde un cura para estar con la gente, porque de pronto en esta línea de lo que usted dice de conectar con nuestra fragilidad, ¿es o no es conveniente, por ejemplo, hablar con alguien y decirle, mira, yo también la estoy pasando re mal, igual que tú me pasan todas estas cosas? O más bien tenemos que simplemente saber escuchar, decir una palabra de consuelo, porque a veces también, no sé, hasta he tenido la tentación de decirle a alguna persona, mira, estoy abrumado con el sufrimiento, pero si se lo digo a una persona, esa persona también va a decir, pucha, yo también lo estoy abrumando más, entonces no le cuento más al pobre cura que ya está harto. Entonces, la pregunta es como la actitud general, pastoral que debe tener un sacerdote, especialmente, a lo mejor no tanto con la familia, que tenemos más cercanía y otro tipo de relación, pero con la gente de la comunidad que me toca atender. Y gracias, Padre, por el retiro. Bueno. Gracias por la pregunta, excelente, porque tiene toda la complejidad de lo que nos está pasando, ¿no? Y por eso la respuesta, tú dices, ¿cuál sería la actitud general del sacerdote? Me parece que
no hay una respuesta general, ¿no? Creo que hay que ver en cada situación, o sea, todo lo que tú expresabas que te había venido pasando, una mayor irritabilidad, quizá dificultad para dormir, esa especie de desintegración de nuestras rutinas, ¿no? Y por tanto sentirnos muy desorganizados internamente, no solo externamente, ¿no? Eso es absolutamente normal. Y los psicólogos dicen que esos son los efectos habituales de una cuarentena, digamos, de un confinamiento. O sea que, con lo cual no estoy diciendo está todo bien, sino hay que ver qué hacemos con eso. Me parece que siempre la sabiduría espiritual no es hacer que las cosas no pasen, sino a ver qué hacemos con lo que nos está pasando, ¿no? Ahora, para elaborar espiritualmente eso, ¿no? Ahora, el sufrimiento que tú decías, yo dos cosas te diría respecto de eso que decías, del sufrimiento en relación a los demás, ¿no? Yo creo que hay que discernir un sufrimiento sano de uno que no lo es tanto. Es decir, el sufrimiento sano tiene que ver con lo que yo antes planteaba sobre el compadecer lo que está viviendo el otro, ¿no? Eso es debería ser lo normal, ¿no? Y si eso no ocurriera, hay que ver cuáles son las defensas que a mí me están impidiendo poder acompañar al otro de esa manera, ¿no? Pero hay causas del sufrimiento que a veces tienen que ver con cosas más espurias, ¿no? Como puede ser el experimentar la impotencia de no poder resolver todo lo que uno tiene delante, ¿no? O el pensar que uno está frustrado en la medida que no puede hacer, porque el confinamiento nos ha limitado mucho, ¿no? Y entonces como si nuestra vida se jugara y resolviera solamente en lo que hacemos. ¿Cuántas veces decimos que, bueno, aprovecha que ahora tiene más tiempo para rezar, ¿no? Yo una pregunta que me hago es, en este largo tiempo de confinamiento, ¿hemos rezado más por la gente? No lo sé. Y a veces hemos tratado de sustituir un activismo que ahora se vio interrumpido por otro activismo en las redes, pero como para no sentir que no estábamos haciendo nada y que por tanto éramos estériles, ¿no? No sé si soy claro en esto, ¿no? Por tanto, me parece que en esto hay que saber, desde la fe, reelaborar nuestra fecundidad, conforme a las condiciones que un nuevo escenario impone, ¿no? Pero, así que ya digo, puede haber causas en el sufrimiento que no son del todo puras, ¿no? Y no hablan de un sentimiento sano. Más bien el sufrimiento debería ayudarnos a purificar ciertas actitudes espirituales. Es una oportunidad, digamos, para purificar ciertas cosas, ¿no? Y por último, perdón si me estoy alargando mucho, pero esto de decirle o no al otro lo que uno le está pasando. Yo te diría, yo creo que es saludable poder compartirlo, pero hay que ver con quién, ¿no? Depende de quién tengo delante, ¿no? Cuánta es la madurez para acoger eso y que justamente, como tú decías, eso no le eche más carga a su mochila, digamos, ¿no? Eso depende de cada uno. Hay gente con la que uno tiene que callar lo que a uno le está pasando y hay gente con la que uno puede compartirlo y es saludable compartirlo. Fíjate que los evangelistas no maquillaron la pasión de Jesús. Y compartieron lo que Jesús estaba viviendo, ¿no? Durante la pasión. Así que yo creo que eso depende, ¿no? Y también en el compartir con el otro o no, a la hora de compartirlo,
no es lo mismo la transparencia que el exhibicionismo, ¿no? Yo creo que la prudencia tiene que decir un poco qué es lo que uno tiene que contar o qué es lo que uno más bien tiene que buscar compartir con el cura con el que vive o con el obispo o con el vicario de la zona o con su propio padre espiritual, digamos. Hay cosas que ya pertenecen a la propia intimidad y me parece que, como esas flores delicadas, son cosas que uno tiene que poder manejar con delicadeza, digamos. Si quieres, yo estaba reflexionando a propósito de lo que usted estaba hablando de esto de ser papá, de ser padre, que tenemos que ser padres. Vivimos tal vez una cultura compleja, difícil, del despadre que yo lo he escuchado hace muchos años. Hay un salmo que dice, si mi padre y mi madre me abandonan, tú nunca me abandonarás. También nosotros hemos vivido una crisis de padre, pues, tal vez no hemos sido padres, hemos abusado de nuestra paternidad. Y creo también es una oportunidad esto que estamos viviendo de cómo acompañar, animar, y no desde arriba, sino desde abajo, como también lo hacía el padre de la palabra de la misericordia, que cuando sale a buscar al hijo no se pone en una situación orgullosa, soberbia, sino que al contrario, lo hace desde lo más profundo de su misericordia, de sus entrañas. Entonces, también es como una pregunta, ¿no? Que me hago y nos debemos hacer. He llorado, pero de verdad, ¿ah? Porque podemos caer en todo, racionalizarlo, ¿no? Nos vamos a ir a buscar libros que nos ayuden a pensar, pero que nos llega al corazón. Entonces, ¿cómo hacer esa experiencia de llorar íntimamente para también acompañar? El que no llora, ¿cómo va a acompañar? O sea, en el buen sentido de la palabra, ¿no? No es que haya que llorar para acompañar, pero ¿cómo voy a acompañar el dolor si yo no vivo el dolor? Entonces, una reflexión y también una invitación a nosotros a aprovechar esta oportunidad, no aprovecharnos, pero sí ayudarnos a acompañar a cada persona, no dar recetas, sino que cada persona es una oportunidad. Y a veces, como decía usted, no creernos que las sabemos todas, ¿sí? A veces somos frágiles y débiles y no podemos, no podemos ser Superman que tenemos que dar respuesta para todos, también ahí somos humanos. Eso quería acotar y compartir. Muchas gracias. Muchas gracias. Quisiera decir algo también. Don José María, cuando usted dice que el sufrimiento camina junto con la esperanza, ¿no? No se niega ni la uno ni lo otro. De verdad que es así. Aceptar el sufrimiento, aceptar la rabia, aceptar que estoy desenchufado, aceptar que estoy desorientado, aceptar que no tengo nada que hacer, aceptar la situación tal cual. Y he aprendido a vivir el aquí y ahora. Cada día tiene su propio afán y calmarme, aprender a calmarme sin desesperarme, porque el Señor me va mostrando qué es lo que hacer. Y eso me ha hecho mucho bien. Me ha hecho sentir estupendo, en realidad. Porque, ¿para qué voy a pelear contra una realidad que es así? ¿Ya? Entonces, absurdo. Es como negar la verdad y nada que ver. Me ha hecho mucho bien eso. Así que la esperanza va de la mano con el sufrimiento y con la vida, en realidad. Es parte de la vida. Gracias. Muchas gracias.
Yo quiero agradecerle que haya compartido con nosotros en este momento, y hay un punto que me parece importante de cara a la esperanza. La esperanza que mira al futuro se apoya en el pasado. La cruz ya pasó, Cristo resucitó, y Cristo ha resucitado ya en nuestra vida, por eso puedo esperar que seguirá resucitando en mí, y Cristo está resucitando en la Iglesia. Me parece que para fortalecer en estos momentos como pastores nuestra esperanza, debemos cuidarnos de no entrar en esa dinámica de los medios, de estar todo el día dejándonos machacar por cosas negativas y por la profecía de que van a venir tiempos peores, que van a venir, que va a venir el sufrimiento, pero ver también todo lo positivo que hay, todo lo positivo que en estos momentos, a pesar de que uno dice me siento como inútil porque no puedo salir, porque no tengo a la comunidad y tal, pero hay tanta generosidad, hay tantos sacerdotes, algunos de ustedes que han estado diciendo yo he descubierto y me he dado más tiempo para la oración. Un sacerdote que reza ya es ya un motivo de esperanza para todo el presbiterio, para mí por lo menos como obispo también, y para la humanidad. O sea, me alegra entonces saber que ustedes rezan. Y descubrir toda la bondad que está habiendo en tanta gente que están en el voluntariado a atender a los enfermos, a los inmigrantes y a toda la gente buena que está viviendo en la familia, familias que se quieren, que se aman, que están viviendo ahí. Me parece que por ahí también hay que, o podríamos entrar un poco a roturar ese campo para que nuestra esperanza se fortalezca. Nada más quería hacer ese aporte. Mira lo positivo. Sí, y aprovecho el pie que me da don Celestino sobre un aspecto fundamental de la esperanza que yo no mencioné, que es la relación con la memoria, la relación con el pasado, justamente, ¿no? Es más, San Juan de la Cruz dice que la facultad que posibilita la esperanza es la memoria. Y en eso es curioso cómo el pueblo de Israel recurría a la memoria para mantener viva la esperanza. Es decir, recorría una y otra vez a la memoria de su historia, es decir, de las maravillas que Dios había hecho en su historia, para mantener viva la esperanza, ¿no? Era mirando hacia atrás como redescubría que tenía futuro. Y es eso lo que hacemos en la Eucaristía, haciendo memoria y presente lo que Dios ha hecho en nosotros a través del misterio pascual, cómo podemos redescubrir en cada Eucaristía que hay futuro, ¿no? Es decir, que Dios es fiel. Y haciendo memoria también en lo personal de cuántas veces aquello que parecía un callejón sin salida y aquello que era pura oscuridad, ¿no? Dios nos ayudó a atravesarlo, ¿no? O sea que eso es clave, ¿no? No se puede mantener viva la esperanza si uno pierde la memoria. Y hay que estar atento porque la primera tentación en tiempos de desolación es que desaparezca la memoria, ¿no? Así que gracias por esa acotación, don Celestino.